cerco que se acota, 2 detenciones y una verdad que de a poco se asoma. Cristian González Morales, un médico ecuatoriano, fue el primer detenido y quien confesó lo que habría ocurrido con Francisco Albornoz. Y fue José Miguel Baeza Cortés, un chef chileno de 41 años, quien se convirtió en el segundo detenido, su ubicación Codegua, en la región de O'Higgins. ¿Quiénes son estos 2 sujetos? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo los describen? Él decía que le daba lo mismo, que de hecho él tenía 2 denuncias como por acoso y malas prácticas laborales en su antiguo trabajo, pero que le daba lo mismo que le quedaba otra nueva. ¿Y qué impresión ha causado su vínculo con el caso? Los actos que uno comete en la vida tarde o temprano llegan a su fin. Con actitudes que tenía, era bien mentiroso en ciertos aspectos. A quien describen en esta conversación telefónica es al chef José Miguel Baeza Cortés. Nos pusimos en contacto con una expareja de él. Primer mes todo maravilloso. Él te iba a buscar, te iba a dejar, te regalaba cosas, era súper atento, buenos días, que te mandaba mensajes. Y ya después con el tiempo, pasado el mes, sacó como su verdadera personalidad al hacer cosas que no le parecían a él. Nos cuenta, por ejemplo, que se exaltaba de un segundo a otro por cosas tan simples como por tener que ver en televisión un programa que no era de su preferencia. Luego decía que estaba estresado con su trabajo en ese tiempo, en el culinario. ¿Tú eras menor que él? Yo tenía 23 en ese tiempo y él tenía 33. O sea, 10 años de diferencia. 10 años de diferencia, sí. ¿Le gustaban los hombres menores a él? Sí, siempre me lo hizo saber. Una descripción que coincide con estas conversaciones que nos envían. Ah, ¿y saliste hoy? No. Tú hubieses venido a mi campo. Hicimos asado, estaba mi familia. Pero ahora me metí a la camita. ¿Cómo voy a ir si no te conozco mucho? Pero si no hay problema, buena onda. Pero así no te quedas solito. Según nos describen, un diálogo con un joven menor que él, en esta también. Mi WhatsApp. Me llamo Kai. Kai, ¿y aditivo sería popper? Popper sí cloruro. Hay otras cosas, pero eso depende de la persona. ¿Por qué termina la relación? Porque hubo un episodio de violencia física que hacia mí sí. José Miguel Baeza Cortés, también conocido como Kai, un chef que habría trabajado en importantes hoteles como en el Ritz-Carlton, en Las Condes, según su página de LinkedIn. Mi mayor responsabilidad era desarrollar constantemente los posibles talentos de cada integrante del grupo, para así lograr con éxito los estándares de calidad, desarrollo y gestión de control de costo de degustaciones, diseños para personalidades importantes como el rey Carlos de España y su esposa, presidente de Uruguay, artistas como Jonas Brothers, Jennifer López, Ines Berton, dueña de Heineken, entre otros famosos. Aquí, según publica en su red social, trabajó más de 9 años como maestro pastelero. Su último trabajo habría sido en la conocida y prestigiosa panadería y pastelería artesanal francesa Eric Kaiser. Chef que hoy se encuentra detenido por el delito de homicidio, lejos de los mejores lugares, exquisiteces y deleites. Lo conocí por redes sociales a través de Tinder, pero nunca llegamos al cuadrar ni nada, entonces después me volví a contactar por X, que sería como Twitter, y eso es desde ahí. ¿Tuvieron algún tipo de cercanía, de vínculo? Al principio sí, como que nos relacionamos porque iba a pasar algo, pero yo me fui a otra ciudad, entonces después me contactó que necesitaba a alguien y como yo había estudiado gastronomía, me dijo, ven, que te doy trabajo, consíguete dónde, entonces sí, llegué a trabajar con él y al principio sí, podría, no sé si se considera acoso, pero sí me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Te sientes cómodo? Y me decía, acuérdate que tenemos algo pendiente, no sé qué.
De repente se encerraba conmigo en la oficina y me mostraba cosas así. ¿Qué tipo de cosas te mostraba? Contenido explícito, como videos de otra gente, chat con otra gente. Se mofaba mucho de eso de que él podía tener el que quisiera y no sé qué. Y esa era como su forma de ser. José Miguel Ocay habría conocido con anterioridad a Francisco Albornoz y por él habrían llegado al departamento del médico ecuatoriano Cristian González Morales en la comuna de Ñuñoa. En esta dirección se habría llevado a cabo el encuentro aquel 23 de mayo entre el médico, el chef y químico farmacéutico Francisco Albornoz, lugar donde algo se habría salido de control. Aparece en esta historia un término, chemsex, que hace referencia al uso de determinadas sustancias psicoactivas para mejorar o prolongar experiencias sexuales principalmente entre hombres. ¿Pudo ser este el motivo de la muerte de Francisco? Al menos en los pantallazos que nos hacen llegar de conversaciones entre José Miguel, el chef, con otros jóvenes menores que él, sí hace alusión a ciertas sustancias. Es que no consumo nada. El calururo es igual que el poppers, pero Sprite. Pero si me he metido popper para... Y rico. Ya pues, probemos, te garantizo el mejor. El tema de las drogas también estuvo muy presente. Me acuerdo que compartí en algunas oportunidades, en algunos carretes que hacía con sus amigos que eran enfermeros de una clínica de Santiago en ese tiempo, donde tú veías todo tipo de drogas que consumían sus amigos que eran enfermeros. ¿Y él consumía? Y pues él consumía solamente marihuana y popes para las relaciones sexuales. A quien nombraremos Daniel nos explica que hubo varias situaciones incómodas en sus meses de relación. Algunas las omitiremos. Había situaciones de repente que igual eran medio incómodas porque si tú no fumabas marihuana o no inhalabas popper para tener relaciones con él, como que le salía el demonio que tenía dentro. ¿Era muy cambiante de ánimo? Cambiante, sí. ¿Cómo él se relacionaba con la gente? ¿Era una persona amable? ¿Tenía cambios bruscos de humor? Sí, tenía cambios bruscos de humor, porque hay personas que eran sus amigos, por así decirlo, con los que hablaban más y de repente les decía que eran unos tontos, no sé qué, como que tenía ese trato como medio explosivo. Después llegaba y se calmaba y hacía como si nada, entonces en realidad yo como soy nuevo... Revisamos. Como que tenía ese trato como medio explosivo. Después llegaba y se calmaba y hacía como si nada, entonces en realidad yo como soy nuevo me impactaba, pero la gente que ya trabajaba ahí en el local estaban curados de espanto y me decían, no, si él es así, no hay que pescarlo. Una persona con un carácter fuerte, según lo describe su expareja y un ex compañero de trabajo, un sujeto que habría sido el nexo de este encuentro, quien habría conocido a Francisco de antes y que lo habría encaminado al departamento del médico ecuatoriano, donde aún se indaga qué pasó en ese lugar. No sé, yo al menos agachaba el moño y la mayoría igual porque era como el jefe y había que respetarlo, por así decirlo, pero sí tenía conductas medio extrañas. De hecho, no sé, de repente en la hora de colación nos juntábamos y decían mis compañeros, compañeras de que veía los videos de repente que él le daba me gusta y eran jóvenes que parecían menores de edad, de hecho lo tildaban como de pedófilo y era como motivo de risa, por así decirlo. Según fuentes ligadas a esta investigación, esto habría ocurrido la noche del 23 de mayo. Cay y Francisco llegan al departamento de Cristian, que queda a metros de Plaza Egaña. Habrían consumido alcohol y drogas y tenido relaciones. Debido al estado en que se encontraba el chef con el médico, deciden deshacerse del cuerpo. Según habría dicho Cristian en su confesión ante Fiscalía, es Cay quien da la idea y quien le dice conocer la zona de Placilla, un sector que el médico habría dicho desconocer por completo. El día de hoy, como les digo, se realizó la audiencia de control de detención de esta persona. El tribunal accedió a la solicitud de ampliación de dicha detención para agendar la audiencia de formalización para el día del día sábado, 7 de junio, en horas de la mañana también aquí en el Centro de Justicia. En su control de detención, al día siguiente de ser detenido, es la fiscal Rosana Folli quien entrega algunos antecedentes. El día sábado expongo todos los antecedentes al tribunal. No
no puedo dar antecedentes sin que antes el juez de garantía que va a tomar la audiencia de formalización de la investigación tenga dichos antecedentes que van a ser expuestos por parte del Ministerio Público. No, pero le voy a pedir que en ese sentido me puedan entender y esperar hasta el día sábado, que va a ser la audiencia respectiva, y por lo tanto yo no quiero entregar mayores antecedentes sino hasta ese día. Pero por ahora no está mi imputado en la... Solamente preguntarle, lo escuchábamos en la mañana, ¿él conocía a Francisco? ¿Era parte del círculo íntimo? No lo conocía, eso es lo único que ¿Con quién se conocía él? Permiso, gracias, disculpe. Hoy su calidad de imputado no deja de sorprender a quienes lo conocieron, mas no les parece ajeno. Yo hoy día en la mañana me metí a Twitter y de repente me aparece la foto, así de la nada, y digo, mentira, y quedé plop. Y me puse a leer comentarios y describe la personalidad de cómo él era en sí, cómo fue conmigo y cómo es con la otra gente también. Entonces quedé un poco choqueado porque dije, chuta, si yo hubiese seguido en esa relación, quizás estaría pasando lo mismo que pasó con este niño. Fue detenido en su parcela en Codegua, en donde lo habrían encontrado intentando quemar pertenencias del joven farmacéutico. A mí varias veces me trató mal, como que por mi acné me decía pan de Pascua y cosas así. Hay un compañero que afrodescendiente le decía negro, cosas por el estilo. Entonces como que su forma de actuar era así, pero nunca hubo un problema porque la gente nunca le dijo nada al respecto. ¿Y tú cómo respondías a esos tratos? En realidad yo le decía de repente como, oye, ¿por qué no seas así? ¿Por qué eres así? Y él decía que le daba lo mismo, que de hecho él tenía 2 denuncias como por acoso y malas prácticas laborales en su antiguo trabajo, pero que le daba lo mismo si le llegaba otra nueva. Y que él tenía su vida resuelta, así que le daba lo mismo. Como que se notaba esa conciencia de que él tenía el poder. Son 2 individuos, un médico extranjero de 31 años que trabajó en el hospital de Rancagua y en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, y un chef de 41 años, los 2 detenidos en torno a este caso. ¿Qué antecedentes podría aportar José Miguel Baeza? ¿Coincidirán los relatos de ambos sujetos? ¿Qué pasó en ese departamento? Reitero, esos antecedentes respecto a los imputados y si existe o no antecedentes anteriores también van a ser ventilados en la audiencia. En realidad uno sabía cómo era su comportamiento, que era extraño, y el tipo de cosas que hablaba tampoco era muy usual, pero nunca nadie imaginó que fuera para tanto, que escalara hasta esos niveles. Por ejemplo, desde mi realidad, por lo que yo hablaba con él, me lo podría imaginar como una discusión, quizás de repente, no sé, un problema de pareja donde hubieran golpes mínimos, pero ahí como el asesinar a alguien, abandonar a alguien, no sé, quemar pertenencia, no hablar en 10 días, es algo que yo creo que nadie dimensiona. ¿Nadie se hubiese imaginado que haría algo así? No. De hecho, he estado en contacto con algunos compañeros de pega y me dicen que ahí está la escoba con todo este tema, de que se confirmó, porque yo me cabo ayer en la tarde, pero hasta el momento nadie sabía. De hecho, mi compañera no me creía y ese tipo de cosas. Si bien todo apunta a que la verdad de lo que ocurrió aquella noche está cada vez más cerca, aún hay muchas preguntas en este puzzle. ¿Dónde quedó el celular de Francisco? ¿Por qué no pedir ayuda de ser un accidente? ¿Por qué guardar silencio tantos días? El testimonio de cuenta de la persona que es y que, lamentablemente, los actos que uno comete en la vida tarde o temprano llegan a su fin.